Cartas en voz alta. Episodio cuando uno no quiere tener hijos y tu propia madre no lo entiende. Bienvenidos, bienvenidas a Cartas en voz alta, el espacio donde leemos historias que muchas veces no se dicen en voz alta, pero que viven dentro de muchas personas. Sí, cartas que hablan de vínculos, de heridas, de decisiones íntimas y también de esas partes de la vida en las que uno quisiera elegir en paz, pero termina sintiéndose observado, cuestionado o incluso culpable. Hoy vamos a entrar en un tema profundamente personal, pero también muy social. El nombre que utilizaremos de la persona es un nombre inventado para seguir manteniendo su confidencialidad. Exactamente. Es una decisión que sigue generando juicio, incomodidad y presión, especialmente cuando quien presiona no es cualquier persona, sino Ujú, la propia madre. definitivo, porque hay decisiones que ya son difíciles de sostener por sí mismas y se vuelven todavía más complejas cuando quien te mira con decepción es la mujer de la que vienes. Sí, Julio, la carta de hoy habla de eso, del peso de no querer tener hijos y del juicio constante de una madre que no puede aceptar esa decisión. Pero sí, vayamos a la carta. Adelante. Querido equipo de Cartas en Voz Alta, me llamo Marta, tengo 39 años y desde hace mucho tiempo sé que no quiero ser madre. No lo digo desde una crisis, ni desde un impulso, ni desde una rabia contra los niños. No es eso, simplemente nunca he sentido ese deseo, nunca he imaginado mi vida por ahí y aunque durante años pensé que tal vez cambiaría de opinión, la verdad es que no pasó. Y cuanto más me conozco, más claro lo veo. El problema no es solo mi decisión, el problema es mi mamá. Desde hace años, cada conversación con ella acaba llevándome al mismo lugar. A veces de forma directa, otras con frases aparentemente pequeñas, pero siempre con el mismo fondo. Todavía estás a tiempo. No sabes lo que te pierdes. Una mujer no está completa hasta que es madre. Ya verás cuando se te pase el tiempo. Luego, no quiero escucharte arrepentida. A veces lo dice como consejo, otras veces como reproche y otras, peor todavía, como si le diera pena por mí. Y eso me duele, porque no se trata solo de que no esté de acuerdo, siento que me mira como si me faltara algo, como si yo fuera menos mujer, menos adulta, menos capaz de amar, como si mi vida estuviera incompleta aunque yo no la sienta así. He intentado explicárselo muchas veces, le he dicho que esta decisión no es un ataque contra ella, ni contra su forma de vivir, ni contra la maternidad en sí, pero no parece escucharlo. Siempre vuelve al mismo punto como si mi decisión fuera un error que todavía se puede corregir. Y lo peor es que a veces, después de hablar con ella, me quedo removida, no porque dude de lo que quiero, sino porque me hace sentir culpable, como si le estuviera quitando algo, como si no darle un nieto fuera una forma de fallarle. Y me pregunto cosas que me cansan. ¿Estoy siendo egoísta? ¿Me falta algo que otras mujeres sí tienen? ¿Hay una forma de mí que está cerrada o asustada? Lo que más me pesa no es solo defender mi decisión, es sentir que para sostenerla tengo que decepcionar a mi madre. Y por eso me rompe por dentro, porque la quiero, pero no quiero vivir una vida que no deseo solo para que ella esté tranquila. ¿Esta está mal no querer ser madre? ¿O lo que pesa de verdad es el juicio de quien no puede aceptar que una hija elija distinto? Gracias por leerme, Marta.
Muchas gracias por esta carta, Marta. Hay cartas que hablan de una decisión y hay cartas que en realidad hablan del precio emocional de sostener esa decisión frente a alguien que no la acepta. Esta para mí va por ahí, ¿no, Helen? Sí, Julio, aquí no estamos solo ante una mujer que no quiere tener hijos. Estamos realmente ante una hija que intenta sostener su deseo frente a una madre que no logra reconocerlo como válido. Definitivo. Y eso cambia completamente la profundidad del tema, porque ya no estamos hablando solo de maternidad, estamos hablando de identidad, de autonomía, de lealtad, de culpa y del miedo a romper un vínculo importante. Sí, y cuando la presión viene de la madre, no se vive como una opinión cualquiera, se vive como algo que toca capas muy profundas de la identidad femenina, del valor personal y del lugar que una Claro. ocupa dentro del sistema familiar propio. Definitivo. Aquí hay algo que me parece muy importante aclarar desde el principio. El centro del conflicto no es únicamente que Marta no quiera ser madre. El conflicto más doloroso es que su decisión no tiene un lugar legítimo dentro de la mirada de su madre, ¿no? Sí, porque cuando una mujer dice no quiero tener hijos, muchas veces el entorno no la escucha como una Ujú. decisión, lo escucha como una fase, una defensa, una inmadurez, una carencia o un error. ¿Cómo una mujer no va a querer tener hijos? Exacto, como si la mujer no pudiera saber realmente lo que quiere, ¿no? O como si necesitara ser corregida. Y ahí Peor. aparece algo muy delicado. No se le reconoce su capacidad de decidir sobre su propia vida sin ser puesta en duda. Eso es muy fuerte, porque entonces la persona no solo tiene que habitar su elección, tiene que defender su legitimidad como sujeto capaz de elegir. Exactamente. Y en ese punto, la conversación ya deja de ser sobre maternidad y pasa a ser sobre el derecho a que el propio deseo tenga existencia. Yo aquí veo algo que ocurre mucho en las familias, ya me dirás tú. A veces la madre no escucha a la hija real que tiene delante, escucha el mandato que lleva ella misma dentro, ¿no? Sí, este es uno de los problemas que más vemos en consulta. Normalmente las madres, los padres hacen una proyección sobre sus hijos, ¿no? Yo quería tocar la guitarra, yo quería ser jugador de básquet, yo soy mujer, mi hija es mujer, entonces yo proyecto en ella la hija que deseo, que espero que ella sea. Y eso es muy importante clínicamente. La madre puede creer que está hablando por amor, por experiencia o por el bien de su hija, pero en realidad no está hablando está hablando desde ese ideal rígido de lo que para ella una mujer debe ser. Claro, un ideal heredado, repetido, casi incuestionable, ¿no? Llamémoslo así. Sí. Una identidad donde feminidad, plenitud y maternidad quedan fusionadas. Entonces, cuando la hija se sale de ese patrón, la madre no solo ve una decisión distinta, puede vivirlo casi como una amenaza al orden de sentido que sostuvo su propia vida. Claro, y por eso muchas veces la reacción es tan insistente, ¿no? No porque solo quiera convencerla, sino porque en cierto nivel necesita que esa hija confirme que el cambio que ella considera correcto sigue teniendo validez universal. Sí, y cuando eso no pasa, aparece la presión, el juicio, la insistencia o incluso el chantaje emocional con la pena, como si la hija tuviera que ser rescatada de sí misma. Ujú, sí. Esto se ve muchísimo en consulta, no siempre con gritos o conflictos abiertos, ¿eh? A veces con frases pequeñas, repetidas durante años. Todavía estás a tiempo, cariño. Ya cambiarás. ¿Por qué no te congelas óvulos y así cuando lo repienses o te arrepientes todavía podrás? Yo también pensaba así de joven. Ay, hija, es que no sabes lo que te pierdes.
Y a veces la chica me dice: "Y siempre me estaba diciendo que yo era una carga", o sea, que imagínate, ¿cómo no voy a saber lo que me pierdo, no? Claro, claro. Y eso puede sonar hasta normal desde afuera, ¿no? Todo lo ven Mm. normal. Sí, pero la repetición tiene un efecto muy importante. La persona no se siente vista, se siente corregida constantemente, desaprobada, como si su palabra no pudiera asentarse nunca como definitiva. Claro, como si su decisión viviera siempre bajo sospecha, ¿no? En la duda. Sí, exactamente. Claro, Marta dice algo muy fuerte en su carta. La frase es, siento que me mira como si me faltara algo. Y para mí ahí está uno de los núcleos más dolorosos de este episodio. Sí, Julio, porque el sufrimiento no viene solo del comentario, viene del significado que ese comentario transmite. No eres Claro. suficiente así. Tu vida Ujú. no está completa. Tu forma de ser mujer está incompleta. Claro, eso es, me imagino siempre como ese puzzle que le falta esa pieza, ¿no? Y obviamente siempre la persona se va a sentir, pues, algo le falta, ¿no? Y cuando ese mensaje viene de la madre, no entra solo por la mente, entra por la historia, por el vínculo, por el deseo de ser reconocida de alguna manera. Claro, una mujer adulta puede tener clarísima su decisión y aún así dolerse profundamente por no sentirse reconocida por su madre. Ujú. Eso no significa inmadurez, ¿eh? Significa que el vínculo materno sigue teniendo un peso simbólico y emocional enorme en ella. Porque una parte de la hija, incluso siendo adulta, sigue queriendo algo muy primario. Mírame y dime que así como soy, también está bien, ¿no? Es que como hijos nos es muy importante la mirada de la madre y la mirada del padre, porque es el primer sentimiento de aprobación con el que vivimos. Papá y mamá psicológicamente para nosotros son un Dios y Ujú. durante muchos años los hemos tenido o los seguimos teniendo en un pedestal. Por lo tanto, cuando ese mírame y dime que estoy bien, que te gusto, que no te decepciono, que soy lo que tú esperabas que fuera, no llega. La decisión puede sostenerse desde la cabeza, pero por dentro el corazón está roto. Hay Claro, heridas. claro, aquí aparece una culpa muy específica, no es la culpa de haber hecho algo malo, es una culpa relacional, una culpa filial, más difícil de identificar, creo yo. E incluso de llevar. Exacto. Em, Marta no siente que esté cometiendo un error moral. Lo que Ujú. siente es que está decepcionando a su madre. Y eso activa una experiencia muy compleja. Si soy fiel a mí, lastimo a quien amo. Y Definitivo. eso además se contagia al grupo, en las comidas familiares, porque mamá siempre aprovechará ese escenario para hacerme esos comentarios. Y siempre habrá alguien que le reafirmará, que le dará la razón, que me Ujú. cuestionará. Claro, eso es durísimo, porque entonces la elección ya no se vive solo como una afirmación, como comentas, de sí misma, se vive como una posible herida hacia la madre, ¿no? Empieza a resonar ahí de esa manera. Estoy, y es evidente que estoy traicionando a mi madre y al Ujú. clan familiar por no querer ser Exacto, madre. Y entonces esto me va a dividir por dentro. Una parte dice, esta es mi vida y me debo respetar y no debo traer un ser humano al mundo que no quiero traer. Y otra parte dice, pero no quiero hacer sufrir a mi mamá, no quiero decepcionarla, porque con ello también decepciono al clan. claro. Y es una división muy humana, ¿no? Porque amar a la madre y querer diferenciarse de ella no siempre van juntos con facilidad. Pues no. De hecho, muchas veces el conflicto adulto con la madre pasa exactamente por ahí, por aprender a separarse sin sentir que se traiciona el vínculo, por poder cortar el cordón umbilical sin Claro. sentir que estoy alejándome de ella.
Claro, me encanta este tema porque podemos eh, profundizar mucho. Tratemos, ¿no? Me gustaría entrar en una capa un poquito más profunda. A veces una hija siente, sin que nadie lo diga del todo, así, que debe confirmar con su vida algo que su madre necesita. Sí, Julio, y eso ocurre más de lo que nos imaginamos. La hija puede quedar colocada de forma implícita en el lugar de prolongar el sentido de la madre, Ujú, repetir su camino, validar sus elecciones, ujú, continuar una cierta idea de familia, de feminidad o de legado, o sea, de continuar muchas veces con ese sentido de superwoman, ¿no? Y esto a veces ujú. también los hombres lo sentís así, ¿no? No entiendo por qué mi mujer Claro. se queja ahora incluso en el posparto, ¿no? Porque mi madre tuvo 4 hijos, trabajaba, pudo con todo, cuidó de sus abuelos y mi padre trabajaba, se dedicaba a sus hobbies y luego el fin de semana nos llevaba de excursión. Porque Ujú. ahora ella me reclama a mí, ¿no? Porque hay esa idea de que las hijas deben continuar, repetir el camino, validar las elecciones de vida de mamá como si fuera un legado. Exacto. Y entonces no tener hijos no se vive solo como una decisión personal. Puede sentirse dentro del sistema como una interrupción, ¿no? Totalmente. Como si la hija estuviera rompiendo una cadena de sentido, Exacto, ¿no? Como si exacto, estuviera saboteando exacto. la propia elección de vida de los padres. Y por eso la presión se vuelve tan intensa, porque no se discute solo una elección, se discute una transmisión. Si ella no repite mi modelo, ya se rompe mi legado Claro, familiar. definitivo. Aparece ese peso enorme, ¿no? Si no hago esto, no solo elijo distinto, dejo de sostener algo que mi madre esperaba recibir a través de mí, ¿no? La oveja negra. Exacto. Y eso se siente como una traición. Aunque Claro, racionalmente la mujer sepa que no le debe un nieto a nadie, que no tiene que repetir la elección de vida de su madre, que a lo mejor además ni siquiera le gusta, claro. pero en cambio siento que estoy traicionando. Definitivo. Estoy de acuerdo. He visto esto en consulta de forma muy clara. Mujeres que dicen con mucha tranquilidad, no quiero ser madre, pero cuando cuentan la reacción de su madre se quiebran, no por la decisión, sino por la mirada materna, por cómo las ha cuestionado, por cómo ven decepción en los ojos de ella. Y no hay nada más doloroso para un hijo que sentir que está decepcionando a su madre o a su padre. Definitivo, porque ahí no se rompe solo una expectativa, se toca la relación de una persona muy importante. Julia, una paciente lo dijo de forma muy precisa. No me duele que no me entienda, me duele que me mire como si me estuviera perdiendo. Qué fuerte. Wow. Muchísimo, porque ahí el dolor no es ideológico, es vincular. Ujú. A mí aquí me parece muy importante nombrar algo, que Marta se pregunte si le falta algo, no significa necesariamente que haya una carencia real. Muchas veces significa que ha recibido una mirada que la hace dudar del derecho a su propio deseo. Algo más Sí, complicado, ¿no? sí, sí, Julio, y eso es clave. En contextos así, la mujer empieza a patologizar o a sospechar Ujú, de su propia elección. ujú, ¿Estoy realmente cerrada? ¿Estoy ujú. evitándolo? ¿Tengo miedo porque mi madre se quejó de ser madre? ¿Estoy rota internamente de alguna manera? Es muy difícil, ¿no? Como si no desear la maternidad solo pudiera explicarse por déficit, herida o bloqueo, ¿no? Exacto. Y esa es una forma muy sutil de violencia simbólica. Sí. No admitir que una mujer puede no querer ser madre sin que eso signifique falla o Ah, falta en ya. ella. Claro, y ahí el trabajo interior se vuelve muy serio. Diferenciar entre una pregunta genuina y una duda implantada por años
de juicio, ¿no? Y no, sin querer, no sé, obviamente sin querer decir que la mamá es mala o algo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es solamente la situación, ¿no? No, 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 en ningún momento enjuiciamos a mamá. O sea, Claro, no olvidéis que somos, culturalmente el resultado de una serie de un conjunto de ideologías que nos han impuesto. Y exacto, evidentemente también lo que era normal hace 60 años no lo es hoy en día. O sea, la generación de mi abuela, si tenía muchos hijos y en algún momento no los podía mantener o se le moría el marido y estaba un embarazo, que no podían abortar, no podían decidir, no habían preservativos, no era legal. Aquí, por ejemplo, en España, en la posguerra se compraban de escondidas en unas tiendas que habían para tratar la gonorrea, la sífilis, o sea, las enfermedades venéreas. O sea, imaginaros, estamos hablando de época de posguerra. O sea, mi claro. madre contaba que la mujer murió hace 3 años con 90 años, contaba de que a mi padre le daba vergüenza ir a esas tiendas e iba ella a comprar preservativos. O sea, yo soy la primera generación en España que tuvo, la posibilidad de tener anticonceptivos. O sea, Sí, arrastramos un peso en el que la obligación femenina era sí o sí. No había otra definitivo. opción, era nuestra obligación, era nuestro deber, era nuestro cumplimiento tener hijos. Son estas generaciones más de la edad de mi hija, de tu edad, de tu generación, Sí, Julio, que podéis sí, plantearos decidir si queréis ser padres o no queréis ser o no. padres. Sí, Entonces, sí, cierto. evidentemente no es cuestionar a la madre, sino es realmente el entender que Exacto, seguimos transmitiendo unas ideas sociales que aún tienen un peso muy fuerte, sobre todo sobre la mujer, porque si vosotros decís, no, no, yo no quiero tener hijos, vuestros colegas os dicen, hostia, sí, tío, tú no sabes lo que es eso. O sea, no duermes, dejas de tener sexo con tu mujer, o sea, es un rollo. claro, Tienes claro. obligaciones, renuncias a hobbies, o sea, y te dicen: "Hala, machote, qué bien". En cambio, a nosotras, la madre, la hermana, la amiga, nos mira a veces como: "¿Quieres decir?". Entonces, claro, esto es muy duro, porque revisar permanentemente una decisión y Definitivo, porque te obligan a estar justificándote permanentemente para poder sentir esa decisión válida. definitivo, Helen. Y bueno, ahorita por todo lo que comentas, me gustaría tocar con mucho respeto esta área, ¿no? La confusión histórica entre feminidad y maternidad. ¿Qué me puedes contar de esto, no? Cariño, durante mucho tiempo se ha presentado la maternidad como una culminación natural, casi obligatoria, como si Sí. eso fuera realmente lo femenino, como Y si eso ser mujer deja, encontrara su realización máxima, máxima ahí, ¿no? sí, claro, y eso deja fuera muchas formas legítimas, como comentas, de ser mujer, ¿no? Totalmente, porque una mujer puede amar, crear, cuidar, acompañar, sostener, construir, vincularse, desplegar su vida de múltiples maneras sin pasar por la maternidad. Yo ahora estoy teniendo, es curioso, pero bueno, esto ocurre cuando empiezas a hacer terapia con personal que trabaja en hospitales. Y ahora Ujú. tengo un grupo de mujeres investigadoras que empezaron viniendo porque, bueno, vino la primera precisamente por ese concepto de maternidad. O sea, me decía, es que ya tengo 42 años y me está presionando mi suegra, me está presionando mi madre. A mi pareja no le importa porque él también es investigador y sabe que nuestra vida puede ser muy buena o puede ser muy precaria en distintos momentos. Y además, o sea, si estás investigando, no tienes, o sea, a lo mejor hay, no sé, divisiones celulares que no te puedes marchar con Claro, un horario y tengo que estar ahí y él también investiga o nos tenemos que marchar de pronto a Australia para poder continuar ahí la investigación. Me decía, es que claro, si soy madre, tengo que parar todo eso y luego volver
me va a ser muy difícil, me voy a Me me quedar fuera y para mí eso es mi vida. me recuerda, Helen, a una película que yo hace poquito posteé en mi Instagram, Ujú, de exactamente que habla de esto, ¿no? De esta pareja y curiosamente el hombre la apoya en todo momento y la mujer se siente en todo, de eso se trata la película, ujú. que necesita tener un hijo. Y al final, durante toda la trama, se preguntan, ¿en verdad es lo que quieres o solamente es lo que te están, o sea, es lo que tú tienes que hacer, que crees que tienes que sentirte para ser completa, llamémoslo así, ¿no? Sí, vamos ahí otra vez, ¿no? El mensaje es, te falta pasar por algo esencial para ser completa. Y ese Ujú, mensaje no solo oprime, también empobrece, porque ujú. reduce la identidad femenina a una sola posibilidad de realización. Yo aquí querría entrar en algo existencial, porque a veces el conflicto no es solo quiero o no quiero tener hijos. A veces la pregunta más profunda es, ¿voy a vivir una vida elegida o una vida obedecida? Y eso cambia completamente toda esta percepción. Porque una mujer puede tener hijos sin desearlo de verdad, como comentamos, y cumplir hacia afuera, pero traicionarse por dentro. Y también puede no tenerlos y cargar con culpa, juicio y soledad, pero estar siendo fiel a algo verdadero a ella. Sí, Julio, y esa diferencia es enorme. Sí. Porque no todavía, porque no toda vida aceptada por el entorno es una vida habitada con sentido. Y no toda decisión incómoda para la familia es una decisión equivocada, Dios mío. A veces el gran sufrimiento humano aparece cuando uno deja de vivir desde su verdad, para no decepcionar a otros. Y eso, con el tiempo, puede volverse un vacío muy hondo. Sí, porque entonces la persona no está organizando su vida desde el deseo propio, sino desde la expectativa Exacto, ajena. Y cuando exacto, yo hago las cosas para no decepcionar ni a la sociedad ni a la familia, evidentemente entonces estoy yendo contra mí misma. Y cuando voy en contra mía, estoy exacto, permanentemente sintiéndome frustrado y amargado. Por lo tanto, exacto. la vida que vivo no me gusta. Y tenemos que agregar algo que es muy importante comentarlo, ¿no? Que cuando nosotros estamos desequilibrados, o sea, si la familia es de cuatro o somos dos y somos una pareja, y una está desequilibrada porque no sabe si tener hijos o no, pues al final va a tener una resonancia y, ¿no? Siempre por tener una vida dirigida por el debe ser. Puede ser muy correcta desde fuera, pero profundamente extraña por dentro. A ver, aquí hay una cosa que tenemos que tener un poco también ahí, matizar, ¿no? Yo siempre, cuando hablamos de familia, una familia ya es una pareja, Exacto. porque la familia empieza en la creación de la pareja. Por lo tanto, podemos Sí, ser una familia con hijos o podemos ser una familia sin hijos. exacto. Pero además, siempre les digo a las personas que realmente cuando quieren crear el vínculo, cuando quieren establecerse, tanto por parte de él como por parte de ella, tienen que ser muy sinceros y expresar realmente si quieren o no quieren ser padres. Sí. Porque si yo no quiero ser padre y realmente lo tengo claro, pero ella sí, em, cuando llegue el momento, yo voy a tener que ir en contra mía para no perderla a ella. Y esa paternidad tampoco va a ser una paternidad elegida, va a ser una paternidad forzada por un vínculo de dependencia emocional o por no o porque la ha estafado desde un principio, no diciéndole lo que yo sentía o lo que yo quería. O si yo como mujer no quiero ser madre, tengo que hablar esto con mi pareja, porque Ujú. él tiene que saber si quiere ser padre,
si quiere estar ahí o no conmigo. Definitivo. Entonces, esto también es importante, ¿eh? Entonces, Muchísimo. me también en consulta aparecen muchas mujeres que me dicen algo importante, ¿no? Podría ser madre biológicamente, puedo socialmente, podría, económicamente incluso también, pero no quiero esa vida. Pero mi pareja ahora ha cambiado de opinión y sí que quiere ser padre. Entonces Mm, aquí yo le planteo, ya no es la decepción en la mirada de la madre, sino es realmente el hablar muy sinceramente de los motivos de esa persona para querer ser padre, ¿no? claro, claro, suele incomodar muchísimo esa frase, ¿no? Porque, rompe con la idea de que si puedes, debes, Sí, ¿no? es como si tener la posibilidad de implicar automáticamente la obligación de elegirla. Ujú. Y ahí vuelve a aparecer la pregunta de fondo, ¿una mujer tiene derecho a no querer una vida que otros consideran valiosa? Por ejemplo. La respuesta humana y clínica es sí. Ujú. Pero sostener ese sí frente al juicio no siempre resultará sencillo. Claro. Quiero sumar otra capa, no para justificar la presión, sino para comprenderla mejor. A veces la madre no solo está hablando del destino de la hija, también está hablando de su propia pérdida. No lo olvidemos. Sí, eso puede ocurrir. La madre puede vivir la decisión de la hija como una renuncia a algo que ella esperaba. Ella tiene un Ujú. duelo, es el duelo por su lugar de abuela, una continuidad, una cierta imagen de familia futura. Claro, queriendo ella continuar con ese programa, ¿no? Y como Y como no sabe tramitar esa sí, tramitar o trabajar esa pérdida, intenta revertir la decisión de la hija. Sí, porque ella tiene que aceptar, tiene que aprender del duelo de no ser abuela. Y, Ujú, pero también aquí tenemos que tener muy claro el que la mamá tiene que hacer su duelo y eso es correcto. Y si la podemos ayudar, se le ayuda. Pero una cosa es comprender ese dolor de la madre y otra muy distinta es convertir a la hija en tener la obligación de repararlo. claro, eso es clave, porque Marta puede entender que a su madre le duela, pero no por eso debe entregar su vida para aliviar ese dolor. No, es como cuando como confundimos siempre la empatía, ¿no? Yo me Ujú, pongo en tu lugar, y yo te entiendo y por lo tanto yo entonces me olvido de mí, olvido mi sentimiento y olvido mi lugar. No, eso no es empatía, eso es hacer el tonto. O sea, la claro, empatía real es te entiendo, te veo, te comprendo, pero yo me veo, me entiendo, me comprendo y me respeto. Entonces, no te claro, agredo, no me discuto, no me enfado contigo. Y si puedo, te cojo la mano para claro. acompañarte en tu duelo, pero no me voy a obligar a obedecer. Perfecto, claro. Aquí también conviene decir eso, ¿no? Algo sobre lo que no ayuda, ¿no? Sí, el primer error sería reducirlo todo a pon límites y ya. Claro que Sí, los límites importan, pero si no se trabaja la culpa, la lealtad y la herida vincular, el límite se vuelve como una consigna, no una transformación. claro. La persona sabe lo que tendría que decir, pero no puede sostenerlo por dentro, ¿no? Exactamente, ahí tenemos el segundo error, psicologizar, ostras, esta palabra siempre me cuesta, psicologizar de más la decisión de no tener hijos, como si hubiera que encontrar un trauma escondido que lo explique. A veces lo hay, a veces no. Pero no querer ser madre no necesita ser patologizado para existir, no necesita Claro, convertirse en un trauma para existir. claro. Aquí y yo me gustaría aportar algo, tengo un tercer error, sería enfrentar a la madre como si el objeto fuera ganar una discusión, ¿no? Pues sí, porque aquí el problema no se resuelve necesariamente convenciendo a la madre. A Ujú, veces se resuelve aceptando que quizá nunca lo entienda del todo y aún así sostenerse. Esa es para mí la clave de todo esto. sí. Aceptar que quizá nunca lo entienda del todo.
es pero definitivo. sostenerme a mí amorosamente, con reconocimiento de mi necesidad, Helen, entonces aquí la pregunta es, para ti, ¿qué sería un cambio real aquí? no sería lograr que la madre apruebe la decisión, Ujú. sería que Marta pudiera habitar su elección sin quedar devastada cada vez que su madre la desaprueba. Eso es muy profundo, porque ya no depende de cambiar a la otra persona, ¿no? Depende de consolidar una posición interna. Sí, Julio, es en realidad poder escuchar el juicio sin confundirlo automáticamente con verdad, poder sentir culpa sin obedecerla, poder a la madre sin someterse a la propia vida, a la expectativa de ella, poder Ujú, entristecerse por no ser comprendida, sin usar esa tristeza como motivo para traicionarse. claro. Evidentemente, eso necesita de una madurez personal y ahí es donde un coach o un psicólogo podemos acompañar realmente a la persona. El Definitivo, otro tiene un definitivo, juicio, pero no es una verdad. definitivo. Y quizás por primera vez empezar a diferenciar amor de obediencia, ¿no? Porque querer mucho a la madre no obliga a vivir desde su deseo. Entonces, volvamos a la pregunta de Marta. ¿Está mal no querer ser madre? ¿O, o lo que, o lo que pesa de verdad es el juicio de quien no puede aceptar que una hija elija distinto? No está mal no querer ser madre. Es más, yo le diría a mi paciente, está muy bien. Y sobre todo tenerlo tan claro. Lo que pesa y mucho es cuando esa decisión queda atrapada en una red de juicio, culpa, mandato, decepción. Claro, y ahí quizá el trabajo no consiste en justificar una y otra vez la elección, sino en reconocer con más verdad dentro de ella. No para endurecerse, no para volverse fría y no para dejar de amar a la madre, sino para dejar de vivir como si el amor tuviera que pagarse, ojo, pagarse con renuncia a una misma, ¿no? Sí, Julio, porque una hija puede amar profundamente a su madre Claro, y mucho además, ¿eh? Y aún así vivir de una manera que la madre no habría elegido. claro. Y eso duele. Duele porque implica duelo, como comentaste, ¿no? Duelo por la hija que la madre esperaba, duelo por la aprobación que quizá nunca llegue como una querría, duelo por el ideal de armonía que se rompe cuando una mujer dice, te quiero, pero no voy a vivir esa vida. Pero también ahí empieza algo muchísimo más maduro, una forma de amor menos infantil, menos sometida, menos organizada por el miedo o decepcionar, ¿no? Miedo a decepcionar, eso es lo más importante. Un amor que no necesita obedecer para existir, sino todo está a base de respeto. Sí, es el te comprendo, te entiendo, sé que te duele, pero mamá, yo no voy a vivir tu vida, voy a vivir la mía. Y ahí Definitivo. está, porque quizá la verdadera adultez emocional no sea hacer lo que el otro espera de ti. Es, en realidad es quizá sea el poder realmente sostener tu vida sin dejar de amar, aunque no seas comprendido del todo. Esto sería el llegar a la individuación que Jung nos Mm, proponía, el ujú, poder sostener tu vida sin dejar de amar, aunque no seas comprendido del todo. Eso es claro, la auténtica libertad. sí, definitivo. Me encanta siempre traer algo de Jung a nuestro podcast. Y aquí nos gusta siempre dejar algo concreto, ¿no? No solo una reflexión, sino algo que de verdad pueda ayudarte si te viste en esta carta. La primera herramienta es esta. La próxima vez que tu madre o cualquier persona cercana haga un comentario sobre tu decisión, antes de responder hacia afuera, observa
¿Qué se activó dentro de ti? No respondas solo desde la defensa. Pregúntate primero, ¿qué me dolió exactamente? ¿El comentario? ¿La sensación de no ser vista? ¿La culpa, tal vez? ¿La tristeza? ¿El miedo a decepcionar? Porque cuanto más claro tengas que te toca, menos te arrastra el comentario. Y eso es muy importante, porque a veces la persona cree que le afecta la opinión del otro, cuando en realidad lo que se Exacto. activa es una herida mucho más profunda, la necesidad del reconocimiento materno. Definitivo. La segunda herramienta que propondría es una pregunta muy sencilla, pero muy seria. Y es, ¿esta culpa me está señalando una falta real o me está mostrando que me estoy separando de una expectativa antigua? A veces la culpa no significa que estés haciendo algo malo, mucho ojo. A veces significa que estás dejando de obedecer algo que durante muchos años te organizó. Si me permites, te sugiero una Claro, tercera herramienta y es por favor, revisar Helen. qué frases del entorno has ido incorporando sin darte cuenta. Por ejemplo, una mujer completa debe ser madre. Si no Sí, tengo hijos, me faltará sentido. Voy a arrepentirme sí o sí. Mi madre tiene razón y yo no lo veo todavía. No para pelearte con esas frases, sino para distinguir cuáles son realmente tuyas y cuáles has heredado de mamá o de tu entorno. definitivo. Sí, porque una parte importante del trabajo interior consiste en esperar tu voz de las voces que han vivido dentro de ti durante años. Y una cuarta cosa que para mí es central, pregúntate qué vida estás queriendo proteger cuando dices que no. Porque a veces el no a una expectativa externa es en realidad un sí muy profundo a una forma de vida que se parece más a ti. Y eso merece respeto, incluso si otros no la entienden o que te traiga tal vez inseguridad. A ver, y por último, para mí algo muy importante, porque además con tantos posts y tantas historias en las redes sociales, como ponemos tantos psicólogos serios, como coach serios, como Sí, no tan serios, eh, definitivo. eh, siempre se idealiza la idea de que cuando pones un límite, cuando tú cambias, va a ser, bueno, la gran maravilla. Y eso no es cierto. Poner Mm, un límite con una madre no siempre se siente liberador al principio, ni con nadie tampoco, a veces ni contigo mismo. A veces definitivo. se siente muy duro, se siente injusto, se siente mucha culpa o se siente tristeza. Ujú, Y eso no significa necesariamente que esté mal hecho, puede significar que definitivamente estás empezando un lugar nuevo en esa relación y eso genera un nuevo territorio, un espacio del que no tienes todavía manual de instrucciones. Y esa incertidumbre de cómo será a partir de ahí muchas veces nos genera malestar, no nos hace estar mejor así, pum, y hasta. No, genera realmente una removida interior y por lo tanto el tener la sensación de que empezamos a caminar por un terreno desconocido y por lo tanto nos puede parecer ansiógeno, pero a la que definitivo. caminas unos pasos, a la que vas entendiendo esas sensaciones que quieren volverte al lugar de origen, poco a poco vas liberando y realmente vas transitando hacia ser tú mismo con todo tu poder interno, con toda tu seguridad. Y automáticamente mamá, que te quiere mucho, por muy pesada y plomo que sea, con esa insistencia de su abuelez, te aceptará y te querrá. Definitivo. Pero hemos de Definitivo. sentir, y hemos de saber que vamos a abrazar, transitar por un lugar que no va a ser de entrada fácil. Exacto. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Abrazar esa, a veces esa incertidumbre. No siempre el primer efecto de una decisión auténtica es la paz inmediata.
estoy muy de acuerdo. A veces primero viene ese desorden, la culpa, ¿no? Como comentas. Y quizá ahí aparezca, pero bueno, sobre todo, ¿no? Quizás ahí aparezca una forma más profunda de libertad. No la libertad de hacer lo que sea, sino la de no abandonarte a ti misma por conservar la tranquilidad de todos los demás. No querer ser madre no te convierte en menos mujer, en menos adulta, ni en menos capaz de amar. Pero sostener esa decisión frente al juicio de una madre puede tocar lugares muy profundos. Porque no estás discutiendo solo una idea, estás sosteniendo tu vida delante de la mirada de alguien cuyo reconocimiento importa. Y Claro. eso duele. Duele cuando no eres vista, duele cuando se pone en duda tu palabra, duele cuando una decisión íntima es tratada como un error, como una carencia, como una fase, como una tontería. Y muchas veces no estás agotada solo por lo que te dicen, estás agotada por el esfuerzo de seguir siendo tú en un vínculo donde una parte de ti siente que está decepcionando. Y quizá aquí la pregunta no sea solamente ¿por qué no me entienden? Sino también ¿puedo seguir eligiéndome aunque no me entiendan del todo? Porque hay decisiones que no se sostienen desde la rebeldía, se sostienen desde la verdad, desde una verdad que a veces cuesta, que a veces duele y que a veces te deja sin la aprobación que querías, pero que te devuelve una vida más habitable. No toda renuncia es pérdida, recuérdalo. A veces renunciar a un mandato es la forma más honesta de no perderte a ti misma. Y cuidar no debería exigirte desaparecer, ni como hija, ni como mujer, ni como persona. Pero bueno, hemos llegado a este final y si esta carta te tocó, te, te invitamos Queremos, a que nos escribas, ¿no? queremos leerte. Por favor. Escríbenos. Recuerda que mantenemos siempre tu confidencialidad. Claro, si hay algo en tu vida que está sosteniendo, una historia que no sabes cómo soltar o una situación en la que sientes que tu familia, tu madre o tu entorno no logra aceptar una decisión importante para ti, escríbenos. Estamos en verdad gustosos de leerte. Recuerda que nuestra visión siempre es desde el no juicio, siempre es desde el acompañamiento, siempre es desde la sinceridad, pero de la sinceridad empática. Y puedes hacerlo con total confianza. Tus datos siempre, siempre serán anónimos. Claro, no necesitas escribir perfecto, solo ser honesto contigo mismo, no pasa nada. A veces ponerlo en palabras o escribirlas es más fácil y eso ya es un primer paso. Puedes enviarnos tu historia a cartasenvozalta@gmail.com. Leemos cada mensaje. Y quizá tu historia sea la próxima. También puede ayudar a alguien más. Porque a veces Lo más difícil no es sostener. es dejar de hacerlo. Gracias a todos por estar al otro lado. Y hasta el próximo episodio de Cartas en Voz Alta.